sobre los temas fundamentales. Número 1, que es una comunidad de indagación, ¿no? Una comunidad de indagación que abre a la posibilidad de que el maestro se descentre, que no sea el que impone los temas, ni las preguntas, ni las rutas a seguir, ni las metas a lograr, ni los proyectos a realizar. Abre posibilidades a partir de, en el ejercicio que hice, de una lectura, ¿verdad? Entonces, para quienes den clases de acuerdo a su disciplina, tendrían que darse la tarea de buscar materiales que provoquen pensar el tema que ustedes tienen como proyecto, o del tema que está de acuerdo a la, vamos a llamar a la currícula establecida de acuerdo a la disciplina o a al área que ustedes están como responsables, ¿no? ¿Qué debe tener, qué características debe tener esa lectura? Deben analizar la lectura y tener al menos 3 conceptos claves, por llamarles de algún modo, que ustedes eligen para que en la comunidad puedan ser discutidos, investigados, retroalimentados. Y después, conjuntamente con ustedes, en el caso de los matemáticos que todos lo saben y que todos lo dominan y que no quieren que los alumnos la rieguen, ¿verdad? La rieguen. Hay uno que se llama la selva de las matemáticas, que es una investigación que hicimos con Canadá, la selva de las matemáticas, con Inglaterra, con España, con Canadá, y en donde salieron cosas maravillosas con alumnos de sexto grado. Yo estuve en Echapa, San Pedro de Echapa, que es el último pueblo antes del volcán. Entonces salieron cosas maravillosas. Y de ahí es que se han generado nuevos proyectos o proyectos alternativos, pero siempre tienen como finalidad la formación de comunidades de indagación que permite explorar, investigar. Por favor, ¿aquí me los pones, por favor? Gracias. Explorar, investigar, proponer, indagar sobre los conceptos o los temas clave. Ahora bien, el propósito de organizarnos en comunidades de indagación abre posibilidades, primero, de recuperar la voz de los alumnos, de descentrar al profe y que el profe, en lugar de que sea el que dirige la clase, sea el facilitador. O sea, tiene un papel de facilitar la comprensión, vamos a llamarle la comprensión conceptual, con referencia a aquello que se está discutiendo, ¿sale? Su lugar sigue siendo importante, pero ya no central. Lo central es la voz de los alumnos, el interés de los alumnos por conocer algo, por discutirlo, por analizarlo y por investigarlo. Pero como a veces entre nosotros no nos escuchamos, ese es otro problema. Entonces tenemos que tener apertura, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser compatibles. Hay un tema que Littman habla sobre sensibilidad al contexto. Tenemos que ser sensible al otro, a su circunstancia y a sus posibilidades. Solamente de esa manera podemos aperturarnos a nuevas maneras de trabajar. No importa que ustedes dominen la disciplina, eso no importa, porque esa riqueza que ustedes tienen la pueden explorar y la pueden compartir. Ahí es donde está lo más importante. No quedarse con el saber y con el conocimiento de manera particular, sino que sea más compartido, ¿sí? Esa es la propuesta, una de las propuestas de la NEM. Ahora, hay el reclamo de la NEM, pero hay otra posición, es flexible. ¿Quién tiene el sartén, el sartén problema? El profesor. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de modificar cosas? El profesor. ¿Quién tiene la posibilidad de mejorar la propuesta? El profesor. O sea, aquí los que tienen la gran riqueza son ustedes, no solamente en experiencia, en conocimiento disciplinario, en saberes, en cuestiones pedagógicas, en cuestiones didácticas, en cuestiones de recursos para aprender, son ustedes. No se queden con ello, explórenlo, compártanlo y háganlo comunitario. O sea, háganlo comunitario entre ustedes, no se queden con eso. Las dudas de uno pueden ser las dudas de mucho. Una duda puede abrir puentes de conocimiento. El silencio no nos ayuda. El silencio tiene yo leo 2 matices. 1, el desinterés, y 2, la indiferencia. ¿Sí? Entonces, el silencio es oportuno cuando nos permite reflexionar sobre aquel trabajo que vamos a realizar. Eso es lo más interesante. Pero si el silencio no nos sirve para reflexionar, estamos perdiendo un maravilloso tiempo. ¿Vale? Bueno, en esta ocasión, para rematar estas sesiones, entonces lo que hice fue hacer una distribución de las habilidades del pensamiento a partir de lo que propone la NEM. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, nada más unos antecedentes de PISA. No llegamos más que al nivel 2. ¿Sí? Y vamos a reclamar, sí, pero nos evalúan como alumnos de primer mundo. Y siempre estamos protestando y mirándole el lado negro, el lado oscuro a la situación. El problema es que nos siguen evaluando. Es una institución internacional que nos sigue evaluando como un país de primer mundo, de tercer mundo, pero nos siguen evaluando. Y entonces, los resultados que saca desde el 44, 33, 53%, 55%, en donde se muestra que los aprendizajes no han sido asimilados por parte de los alumnos. Y estamos hablando de matemáticas, de pensamiento lógico, de lectoescritura, ¿sí? De habilidades del pensamiento, cómo hacer análisis, síntesis, deducciones, inducciones. Todo eso que vimos de los diferentes marcos de las habilidades del pensamiento, distribuidos en 5 campos, pues se muestra que los alumnos no manejan esos campos. ¿Qué está pasando? Que los alumnos manifiestan que tienen un limitado
conocimiento acerca de las disciplinas. Y no es que las disciplinas no se trabajen, es que no las ven como las vamos en el grupo, las ven recuperando, ¿no? ¿Qué requiero? ¿Requiero cambiar mi forma de manejar la disciplina? ¿Requiero no fragmentar el conocimiento? ¿Requiero socializar el conocimiento de otra manera? ¿Requiero inventarme otros recursos didácticos y pedagógicos para hacer intervenciones con los alumnos? ¿O requiero que también los alumnos me digan cómo entienden y cómo comprenden la disciplina, los conocimientos, los dominios y los conceptos claves? Y los conceptos que ellos, de los cuales se van haciendo para explicarse eso. Hay jóvenes, y eso me consta, que no siempre siguen la fórmula, pero llegan al resultado, ¿no? Y lo hacen a veces mental. Y nosotros les exigimos procedimiento. Si no me muestras el procedimiento, estás mal. ¿A poco no? ¿No? Y entonces, ¿pero cómo le hiciste? No sé, yo lo hice diferente a usted, pero llega al mismo resultado. No, estás mal. Tienes que hacer el procedimiento tal como yo te lo enseñé. Cosas como esas y como otras tantas ocurren constantemente porque no me repiten la clase de la misma manera que lo hago yo. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Dogmatizando el conocimiento. A la voz única de solo una persona, ¿quién? Pues ¿quién está al frente, que es el profe, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar no solamente la manera de dar la materia, sino la actitud. Eso es muy importante. La actitud que cuenta mucho. Y se los digo también como experiencia. Yo trabajo con puros profes. Bueno, no, también trabajo con ellos cuando me voy al campo. Pero mi ejercicio es trabajar con profes. Y bueno, aquí hay algunos alumnos, por cierto. No me van a dejar mentir. Nos comportamos igual que se comportan los chicos. No llevamos tarea, no le entendí, no le hago preguntas. Me importa un cacahuate lo que diga, de esta manera ni le entendí. O sea, son las actitudes igualitas que las de los chicos. Igualitas. Nada más que hay una diferencia. Ahí no castigamos como castigan en el aula, ¿no? Ahí no discriminamos. Ahí tenemos que para nosotros cada alumno es un reto. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiero para mis alumnos y qué quiero de mí? Hay veces que ya no quiero nada porque creo que ya estoy hecho de un solo modelo, ya no quiero cambiar el modelo porque eso me acompaña bien, me hace sentir tranquilo, hace que yo me conozca y creo conocerme también, que ya no necesito nada más. No, hay que irrumpir con eso que somos. La que sigue, por favor, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos ofrece la NEM? ¿Qué nos ofrece formar? Eso yo creo que ya se lo saben de memoria. Si puedes leer el primero, por favor. Impulsar una transformación social dentro de la escuela y la comunidad. Es decir, romper con la individualidad. Romper con la individualidad disciplinaria, romper con la individualidad de la docencia, romper con la individualidad del conocimiento, en donde solamente cada uno de los niños debe aprender de una sola manera, y es aperturarnos a lo comunitario, a lo social. ¿Lees el segundo, por favor? Un desarrollo integral, incluyente y humano, aceptando la diversidad. Ahí está. No todos aprenden del mismo modo. No todos aprenden. Nosotros tampoco aprendemos del mismo modo. Pero esta actualización no debe ser una vez cada 6,000 años. Debe ser constante, en donde se lleve una ruta de formación, así como nosotros les estoy diciendo, los intereses deben ser de los chicos, los intereses deben ser de ustedes. ¿Qué requieren? Y entre todos juntos, trabajar para transformarlo y para proponer. No es que yo venga como especialista, decir, se va a hacer así. No, es construir entre todos aquellas necesidades de las cuales me he permitido vislumbrar para reparar, reconstituir y también no inventar, descubrirme como una posibilidad distinta. Pero para eso es recuperar las voces de todos. Y eso lleva tiempo. Y en esa recuperación de las voces de todos se requiere recuperar un pensamiento reflexivo que me lleve a fondo para preguntarme cuál es la tarea de mi docencia frente a grupo, cuáles son mis facultades, cuáles son mis debilidades, pero también mis posibilidades. Yo me quedaría con las posibilidades. Ok, la que sigue, ¿lo puedes leer, por favor? Más allá de lo cognitivo. Ahí está. O sea, no llegar solamente a repetir las disciplinas. Lo vimos en las habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son simultáneas. En el mismo momento que estamos analizando, estamos reflexionando, estamos sintetizando, estamos deduciendo, estamos haciendo analogías, estamos haciendo tantos ejercicios cognitivos que me impulsa a abrirme a las problemáticas sociales y particulares que hay y que me conectan con el mundo. Lo cognitivo no es suficiente. Y ahí se abre una apertura a qué está pasando en el mundo. Fíjense, solo para comentarles algo. La nación, como nación independiente, es joven. 1921, cuando se crea la primera institución oficial de educación pública, con Vasconcelos, es joven. En ese momento, la población de México era analfabeta el 100%. La población. No estoy hablando de la población de los criollos, estoy hablando de la población genuina, ¿no? 100% analfabeta. ¿Cuál fue el proyecto de Vasconcelos? Misiones culturales. Alfabetizar a nuestro pueblo. Entonces crea proyectos, y es la primera reforma educativa en México. Crea proyectos alternativos en donde, a partir de las misiones culturales, lleva la cultura, el conocimiento, la lectoescritura y el aprendizaje del español, ¿sí? Como elementos fundamentales para hacer que la comunidad nacional se vaya alfabetizando. Eso no se hizo de la noche a la mañana. Y después viene Torres Bodet, que le continúa con el proyecto de educación de 11 años, que se genera la primer ímpetu en preescolar primaria intrafamiliar de fondo. No las muertas de Juárez. Las muertas de Nesa, de Naucalpan, de Catepec, de Chalco, para qué les digo, ya saben, las noticias ahí brillan, esos brillan.
¿qué está pasando en el país? Y entonces, ¿qué necesita el país para que lo podamos transformar? ¿Y cuál es la plataforma que nos puede apoyar para transformar y cambiar esto que está aconteciendo en la sociedad? Pues la escuela, la educación. ¿Es una tarea gigante? Sí, sí, es una tarea gigante. ¿Vamos a poderla resolver? No sabemos, quizá no. Pero fíjense, si a Vasconcelos no se le hubiera ocurrido alfabetizar a la población, ninguno de nosotros estaremos aquí. A lo mejor los que llegaran a estar en plataformas económicas más altas, sí, estarían hasta en otros países, ¿no? Pero Vasconcelos dijo, tenemos que alfabetizar al pueblo mexicano, a la nación, y tenemos que crear un sentido de identidad nacional. La NEM tiene ese otro objeto, ¿sí o no? Recuperar la identidad nacional, que no es cantar el himno nacional, que no es saber que nuestra bandera es verde, blanco, rojo y con escudo. Es más que eso. ¿Saben qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Trump está remitiendo contra los mexicanos, con comunidades de mexicanos, no con comunidades japonesas, irlandesas, europeas, no, contra las comunidades de mexicanos. ¿Y saben por qué? Pues porque le está poniendo el pie en el cuello a la presidenta para que le ceda todo lo que él quiere. ¿Cómo? Les mando a los mexicanos y a todos los latinos a México, pero además los mando a otras cárceles, en donde ni siquiera saben en qué cárceles están. Pero más, el 80% de mexicanos. Y además les están aumentando los aranceles o los impuestos al dinero, a las remesas que mandan. ¿Por qué? Porque las remesas fortalecen a México. Entonces no podemos seguir fortaleciendo a México. Pero nuestros paisanos están allá fregándole duro para ganar poquito y mandarle a su gente que tienen aquí. Porque México no les ofrece una suficiencia terminal académicamente para que se puedan incluir en los medios de producción, ¿no? Laborales, digamos. Bueno, y para eso, ¿cuál es la plataforma que forma a esta gente? La escuela. Y si la escuela somos los que tenemos en las manos ese gran, gran compromiso, imagínense que tenemos en las manos. Una papa caliente. No es el discurso, no es simular que hago, no es creer que ya le entendí, es acciones concretas. ¿La que sigue la puedes leer, por favor? Sí, porque ya te estoy aburrido. Es que ese discurso me cansó, maestro. No, realmente yo estaba pensando todo lo que dice, ¿sale? La vez pasada me tocó leer el libro de Tomás S.Q., La estructura de las revoluciones científicas, y todo está asociado con las matemáticas y lo que es gráficas, ¿sí? Pensando, perdón. Desarrollar el sentido de responsabilidad ética social en los ciudadanos. Ok. Nosotros somos ciudadanos. Ciudadanos que educan, o ciudadanos que tienen la tarea de formar a los jóvenes. Perdón, es Sí. que... Ya no sé, pero lo tengo que decir. Es que yo creo que si todos, en teoría, conocemos la historia, eso lo conocemos. Yo creo que si no estuviéramos convencidos, yo creo que no participaríamos en esto. Si no estuviéramos convencidos y volvemos a la plática inicial del taller, no estaríamos aquí. O sea, sí es cierto, y sí es cierto, no lo digo yo, lo dicen los científicos, lo dicen los investigadores sociales. Sí, la escuela es una herramienta para poder alinear a toda la población, pero al final del día, quien está al frente del grupo es el profesor. O sea, si nosotros no le enseñamos también más allá, que decía del himno, del escudo, también la fortaleza de ser mexicano, ¿no? Y de por qué un mexicano. Y eso es real, o sea, ¿por qué puedes hacer de la nada, así literal de la nada, poder construir muchas cosas? ¿Por qué sobreviven? Sobreviven, porque a pesar de que son mexicanos, no soy yo quien lo ha hecho. A veces tenemos esa mala costumbre de decir nosotros los mexicanos, no, ellos los mexicanos, esas personitas que se fueron son los que lo están haciendo. Y también hablar de cuestiones de educación. Yo la verdad es que no coincido en que sí es un punto de partida lo de PISA, pero obviamente no es lo que nosotros enseñamos, no es lo que nosotros vivimos. Si nosotros decimos la realidad, nuestra realidad dista mucho de lo que es. Yo voy a platicar una anécdota. Mi papá le gusta mucho caminar. Y un día van unos niños con decorados, con medallitas de los scouts, ¿no? Y van con su uniforme, con sus botitas, y fuimos a un pueblo, fuimos a una montaña. Y van niños con sus guaraches y nada. Y los niños scouts se quedaron pasmados porque los niños no buscaban esa estrellita, o sea, las notas que buscan los chicos, sino que mi papá iba con los niños y les enseña qué tipos de árboles pueden hacer para poder quitarle la corteza, para poder hacer un amarre, para poder hacer esto. Los mismos niños, porque regresamos súper tarde, eran las 2 de la mañana y los niños súper tranquilos, sabían el camino, no necesitaban que hubiera una lámpara. Y yo volteaba a ver a los niñitos scouts con sus insignias, pues súper asustados porque decían a dónde me van a llevar, yo no sé, y eso es lo mismo que sucede. Estamos evaluando con parámetros que no nos corresponden, pero nosotros también lo hacemos, caemos en ese mismo juego, porque si yo le pregunto a un chico, a mí me gusta hacerles un juego al final del semestre, que es que les hago preguntas de primaria, y ayer me dio mucha risa porque les dan una pregunta de primaria, son de cultura, tanto de la institución, primero del profesor, segundo de los estudiantes, y tercero de la institución y del gobierno, que le permitió evaluar de esa manera. Y ahorita los chicos en Colombia están haciendo muchas cosas importantes, como se hace aquí también en México, y hay muchos casos de éxito, pero a veces no existe voluntad del otro lado. Bueno. ¿A qué me refiero? A que pueden existir todas las revoluciones que quieran,
pero el objetivo que se persigue en las luchas no siempre es el que la población sepa más, no siempre es el que el ciudadano sea mayoritario de edad, porque siempre está supeditado a lo que tenga que hacer, a lo que veíamos en la sesión anterior, el deber ser. Okay. Entonces sí es importante eso. Entonces yo siento que no va por ahí, o sea, nosotros, bueno, no sé, yo ya estoy convencida, no sé los demás. Okay. Pero fíjense, si nos quedamos docente. con el sentido de la educación es para alienar a los sujetos, Freire no hubiera hecho nada, se hubiera sumado, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy? Si estamos convencidos que primero tenemos una tarea muy importante nosotros en nuestras manos, no solamente para impartir conocimiento y saberes, sino para transformarme con ellos, entonces ese ya es un buen inicio. Si las instituciones nos determinan sobre cuáles son las especificaciones que tenemos que entregar, recuerden que incluso el programa lo dice, no es determinante. Nosotros tenemos la posibilidad de transformar, de proponer y es flexible. Si ustedes como comunidad no luchan por hacer un cambio institucional, entonces es responsabilidad de ustedes, no solamente de la institución. No hay comunidad. Ajá, exacto. No hay comunidad. En conjunto. Pero esa es tarea también de ustedes. Nadie va a venir a decirles qué tienen que hacer. Aquí lo más importante es que ustedes mismos empiecen a organizar sus propias comunidades en donde generen innovación, transformación, y en lugar de aceptar todo, no es una lucha contra el otro, es una propuesta. Y creo que por ahí tendríamos que empezar, si estamos convencidos. Si no, podemos seguir como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y este es un paréntesis más entre otros tantos que hayan tenido en la vida académica, institucionalmente hablando, ¿no? Y entonces, el otro lo puede leer, por favor, fomentar la creatividad. Gracias. La creatividad y la dignidad del ser humano. Ahí está. La dignidad no es nada más de los otros, de los alumnos, es nuestra propia dignidad como profesores. ¿Cómo recupero mi dignidad como profesor que enseña y que requiere aprender también y que no domina todos los saberes y a veces ni la misma disciplina? O sea, ¿cómo recupero mi propia dignidad? Asumiendo que tengo que seguir simulando o asumiendo que mi postura es la más cómoda o asumiendo que tengo que moverme para que empiece desde ahí. O sea, si nosotros sabemos de historia. No sé si todos sabemos de historia. Por eso, o sea, yo digo, o sea, es que desde ahí es nuestra percepción. Si nosotros creemos lo que nos dicen. No, no es creer lo que te dicen. Sí, porque al final del día, voy a poner dos ejemplos. Hay una. Cortos, por favor. Sí, no me limite, porque. Te tengo que limitar. Porque me entiendo más, empiezo a pensar más cosas si me limita. Yo creo que sí tiene que ver con el uso del lenguaje. Si yo digo me conquistaron, a mí no me conquistaron. Yo ya soy el producto de muchas cosas. Dos, lo principal, nosotros tenemos que ir un poquito más atrás de la conquista. O sea, ese suceso histórico se dio gracias a que las civilizaciones que existían aquí tampoco tenían comunidad. Estaban sometidas por un pueblo que era mayoritario. Y eso no lo vemos. O sea, para nosotros, la comodidad me dice, es que los de afuera me vinieron a mí aquí a fregar toda la vida, y ya desde 1400, 1500, y no. Cuando yo hablo de la mayoría de edad, es decir, como sociedad, es decir, asimilar que la conquista no fue lo que nos llevó a lo que estamos aquí. Nos llevó desde antes, que eran muchas civilizaciones que no podían hacer comunidad y que estaban sometidas, y que al igual que hoy, que ese sometimiento los tenía hartos y que por eso se alinearon, se sumaron con los extranjeros, con las personas de otro lugar, para poder acabar con los que los estaban sometiendo. Y si yo cambio mi visión de la historia, si analizo y si soy crítico, entonces voy a tener una lectura diferente de mi realidad. Entonces sí considero que también nosotros en el discurso que damos en las clases, también tendríamos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque entonces a partir de ese discurso va de la mano lo que digo, que es la famosísima congruencia que se nos pide todo el tiempo, ¿no? Lo que digo con lo que hago. Tiene que hacer check, o sea, siempre, ¿no? Entonces sí pienso que tendríamos que cambiar nuestro discurso desde ahí, desde lo que decimos, y a informarnos un poquitito. Fíjense, el discurso se cambia en la medida de que estás informado, ¿no? Y no solamente es la información, sino es la capacidad crítica que debemos tener para hacer un análisis real y tomar una postura. ¿Cuál? No es una postura que es en lo general, es una postura particular que me permite reflexionar y cambiar, que me permite transformar mi manera de pensar y de actuar en el mundo. Pero eso ya es tarea de cada quien. Y estoy plenamente segura, así, 100% segura, que no siempre conocemos todo de la historia. Nos podemos quedar fraccionados en algunas partes y nos vamos a casar con otras ideas, sin duda alguna. Y eso ocurre en todos los momentos. Aquí el problema es aprender a distinguir y a sobrepasar las problemáticas que vamos enfrentando para tomar posición. Y cada quien de nosotros somos libres de tomar la posición que creamos más conveniente, epistemológicamente hablando. Empieza desde ahí, o sea, si nosotros sabemos de historia. No sé si todos sabemos de historia. Por eso, o sea, yo digo, o sea, es que desde ahí es nuestra percepción. Si nosotros creemos lo que nos dicen. No es creer lo que te dicen. Sí, porque al final del día, voy a poner dos ejemplos. Hay una. Cortos, por favor. Sí, no me limite, porque. Te tengo que limitar. Porque me entiendo más, empiezo a pensar más cosas si me limita. Yo creo que sí tiene que ver con el uso del lenguaje. Si yo digo me conquistaron, a mí no me conquistaron. Yo ya soy el producto de muchas cosas. Dos, lo principal, nosotros tenemos que ir un poquito más atrás de la conquista. O sea, ese suceso histórico
se dio gracias a que las civilizaciones que existían aquí tampoco tenían comunidad, estaban sometidas por un pueblo que era mayoritario. Y eso no lo vemos, o sea, para nosotros, la comodidad me dice, es que los de afuera me vinieron a mí aquí a fregar toda la vida, y ya desde 1400, 1500, y no, cuando yo hablo de la mayoría de edad, es decir, como sociedad, es decir, asimilar que la conquista no fue lo que nos llevó a lo que estamos aquí, nos llevó desde antes, que eran muchas civilizaciones que no podían hacer comunidad, y que estaban sometidas, y que al igual que hoy, que ese sometimiento los tenía hartos, y que por eso se alinearon, se sumaron con los extranjeros, con las personas de otro lugar, para poder acabar con los que los estaban sometiendo. Y si yo cambio mi visión de la historia, si analizo y si soy crítico, entonces voy a tener una lectura diferente de mi realidad. Entonces sí considero que también nosotros en el discurso que damos en las clases, también tendríamos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque entonces a partir de ese discurso va de la mano lo que digo, que es la famosísima congruencia que se nos pide todo el tiempo, ¿no? Lo que digo con lo que hago. Tiene que hacer check, o sea, siempre, ¿no? Entonces sí pienso que tendríamos que cambiar nuestro discurso desde ahí, desde lo que decimos, y a informarnos un poquitito. Fíjense, el discurso se cambia en la medida de que estás informado, ¿no? Y no solamente es la información, sino es la capacidad crítica que debemos tener para hacer un análisis real y tomar una postura. ¿Cuál? No es una postura que es en lo general, es una postura particular que me permite reflexionar y cambiar, que me permite transformar mi manera de pensar y de actuar en el mundo. Pero eso ya es tarea de cada quien. Y estoy plenamente segura, así, 100% segura, que no siempre conocemos todo de la historia. Nos podemos quedar fraccionados en algunas partes y nos vamos a casar con otras ideas, sin duda alguna. Y eso ocurre en todos los momentos. Aquí el problema es aprender a distinguir y a sobrepasar las problemáticas que vamos enfrentando para tomar posición. Y cada quien de nosotros somos libres de tomar la posición que creamos más conveniente, epistemológicamente hablando, de alto nivel, no de lo que está pasando en los pasillos de la escuela, ¿verdad? Entonces, vamos a proponer cosas más posibles de comprometernos y posibles de transformarnos. ¿Y la última? Ay, perdón, ¿puedo hacer una anotación ahí donde dice para comprender las comunidades exteriores a la escuela? Bueno, no sé si es que yo creo que es ahí donde nos quedamos cortas las escuelas, porque siempre queremos hacer todo hacia adentro. Todo hacia adentro. Decimos proyecto comunitario y la comunidad jamás se enteró que hay un proyecto. Y no se hace un análisis y regresamos a la anterior, no hay una investigación previa de cuáles son las necesidades que hay en la comunidad. Entonces siempre, por eso nunca los proyectos encajan en la comunidad, por eso se ve como extraño que nos vamos a la economía de la palabra fuera de contexto, porque no hacemos eso. O sea, realmente no se hace para quedar bien con alguien, se hace para darle gusto, a lo mejor, perdón que lo diga, pero así es, para darle gusto a quien te esté exigiendo que hagas el proyecto, porque la realidad es una, y dos, no se le da continuidad. Entonces sería saludable, si queremos realmente hacer un proyecto, analizar y realmente ver qué es lo que hay, lo externo a nosotros, porque eso nunca se resuelve. Ok, a lo mejor saber del mercado de las drogas, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Hacerse más ricos o morirse más pronto? Digo, ese es un tema actual, que padecemos todas las sociedades y que lo tenemos a un lado de la casa o a un lado de nosotros, ¿no? Y entonces el otro es enseñar la condición humana. ¿Qué quiere decir? Número uno, aceptar la diferencia, ser inclusivos, aceptarnos finitos, o sea que no somos infinitos, aceptarnos con fortalezas y aceptarnos con debilidades, pero también aceptarnos con posibilidades creativas, en sentido crítico, creativo, y saber que somos sujetos sociales, sujetos de compromiso social, sujetos éticos. Todo eso tiene que ver, y para eso está Hannah Arendt, la condición humana, por ejemplo, entre otros tantos, ¿no? Y luego dice, enseñar la identidad terrenal. Soy un sujeto que vive en la Tierra, que comparte su vida con la Tierra, que por lo tanto, ahí ya viene, currículum ampliado. Cuidar la ecología, ¿no? Tener una conciencia de cuidar los recursos naturales, tener una conciencia de reciclar, tener una conciencia de cuidar la forma de cómo estamos contaminando. Y ahí más se le va sumando. Y luego, por lo tanto, si estoy viviendo en la Tierra, pues tengo que cuidarla. Ahora le llaman, bueno, no ahora, siempre le han llamado en Sudamérica la Pachamama, que es la Tierra. Y entonces ahí surge una teoría que es romper con el conocimiento euroasiático y entonces crear nuestros propios conocimientos como latinos, como América Latina. ¿Sí? Luego, afrontar las incertidumbres. Creemos tener certezas, pero la certeza debe romperse para dar apertura a la incertidumbre como posibilidad de apertura a nuevos conocimientos. Ahí dice, yo ahí de enseñar la comprensión, yo digo más bien generar la comprensión. Así está, enseñar la comprensión, pero yo digo que es generar la comprensión. ¿Cómo vamos a generar la comprensión? Con el desarrollo de habilidades, pero que se viven profundamente. Y nuestros jóvenes lo viven en casa, lo viven fuertemente. ¿Cómo los podemos ayudar si desconocemos todo este plano de vida? No tenemos herramientas para poder ayudar, ¿no? Pero bueno, de ahí, fíjense, hace 22 años. Y bueno, quiere decir
que actualmente la sociedad requiere de estos 7 saberes. No los hemos podido hacer nuestros para apoyarnos y generar transformación social. ¿Sale? ¿Y qué sigue, por favor? Ya le vas pasando, nos vamos más atrás, no más. Ahí ya está el currículum base, que es lo que propone la NEM. Ese ya se lo saben ustedes. El que sigue, por favor. Ahí está el pensamiento matemático y bueno, ya nos dice cómo es que se tienen que articular, pero el que sigue, ahí está, habilidades de pensamiento matemático a desarrollar. ¿Qué más quieren? Ahí están todas las habilidades que pueden desarrollar. ¿Pueden hacer esquemas con sus chicos? Sí. ¿Pueden hacer este listado? También lo pueden hacer, ¿no? ¿Pueden hacer otros? También lo pueden hacer otros. ¿De qué manera el chico analizó? ¿Cómo enfrentó el problema matemático? ¿Cómo resolvió? ¿Cuáles fueron sus deducciones? ¿Cuáles fueron sus análisis? ¿Cuáles fueron sus, las metáforas que elabora a partir del conocimiento? O sea, aquí están estas habilidades de pensamiento que van a desarrollarse. Faltan más, desde luego que hay más. En el pensamiento matemático. ¿La que sigue? Sí. Lo vas a tener en tu... Pero este no tiene la evidencia. Ok. Ese también, que es... Eso también está en la NEM. ¿La que sigue? Ciencias históricas, habilidades de pensamiento a desarrollar en conciencia histórica. Eso de conciencia histórica me pareció como digo, conciencia histórica. Si lo hubieran llamado en el sentido historicismo del mundo social, hubiera sido más amplio. Conciencia histórica, lo que quiere decir conciencia histórica es tomar conciencia de todo el proceso histórico que tiene el país y en el mundo, ¿no? Entonces, estas son las habilidades que se desarrollan en esta área. Y también pueden desarrollar más, claro, yo solamente puse como algunas. Y yo creo que esta les puede servir. La que sigue, por favor. ¿Esa es qué? Cultura digital. Cultura digital. Ya se fue el compañero. La que sigue, las habilidades. Ahí están las habilidades del pensamiento a desarrollar en cultura digital. Pueden ser más. Yo ahí sí desconozco mucho, pero ya hacer modelos, hacer análisis, investigación, cuestionamiento social también. ¿Qué habilidades están desarrollando los muchachos en un ejercicio simple, como el que hemos hecho aquí? ¿El que sigue? Lectura y comunicación. ¿No? Por ejemplo, lo piden para los chicos, pero de verdad parece absurdo. Si tienen la presentación, ¿cómo le piden algo? A eso lo que dices es como no tener conocimiento de cómo funciona todo esto. Para los alumnos en la responsabilidad de sí mismo como persona individual y social. Así es. ¿Y la que sigue? Ahí están las habilidades. Aquí es las habilidades éticas. ¿Sí? En el currículum ampliado se desarrollan habilidades éticas. ¿Cómo vamos a aceptar al otro si no me acepto yo mismo? Eso de ponerle apodo al otro es porque acepto que me pongan apodo a mí, ¿no? Entonces, ahí están algunas de las habilidades éticas que requieren desarrollarse en el área de humanismo y en el área de currículum ampliado. ¿Ok? Creo que eso es todo. Sí. Ahí está. ¿Ya todos lo tienen? Disculpas por el primero. Lo hice porque, como en el instituto de pronto el internet se muere, pues tenía que recuperar esa parte. Guarden todas sus cosas para el examen. Sí. Les voy a aplicar el examen. Va a ser un examen. Les voy a dar este material. Fíjense, ya nada más con Balún Canán nos dijo cómo estaba en la época del porfiriato, ¿no? Ok. ¿Les entregan por favor? Vamos a hacer un ejercicio para que no se aburran. Por favor. De hecho, vamos a hacer un mini proyecto del dinero. Pero primero quiero que hagamos un ejercicio de ahí, en donde ustedes tienen que desarrollar algunas de sus habilidades. ¿Sale? Dice... ¿Faltan? ¿Sobraron? ¿Ya todos tienen? ¿Sobraron? ¿Sobró una? En la página, atrás de la primera página, donde dice número 19. Gracias. Número 19. Sacando conclusiones apresuradas. Eso es para que vean que siempre lo hacemos. Sí. Número 19, ¿ya lo ubicaron? ¿Sí? Ok. A continuación, hay algunos ejemplos de razonamientos. Clasifícalos como, inciso A, buen razonamiento. B, no muy buen razonamiento, pero posiblemente correcto. Y C, razonamiento débil. Voy a leer yo el primero y ustedes me dicen a qué razonamiento. Si es razonamiento débil, buen razonamiento o no muy bueno, pero posiblemente correcto. Son algunos ejemplos que comúnmente vivimos. Dice, mi papá ha estado leyendo en los periódicos que el fumar provoca cáncer. Por lo tanto, dice que dejará de leer los periódicos. ¿Qué es? ¿Buen razonamiento? No muy bueno, pero probablemente correcto. No, un razonamiento débil. Ahora, vamos a sus hojitas, espérenme, vamos a sus hojitas de habilidades. ¿Qué habilidad desarrollé? Y te callas. Y ya tienes 6 y me contradice, ¿no? No, reprobado, sálgase. ¿Por qué? Dije, ¿por qué? Porque sí. A ver, ¿cuál fue?
Algunos dirían, por lógica, maestra, por lógica, ¿no? ¿Y cuál es tu lógica? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, esta noche no tomaré los 2 litros de helado? Así es. ¿No? Especialmente, ¿Sale? un vaso de agua. Ok. Algunos dirían, es que a mí ya me pasó, maestra. 3. ¿Lo lees, por favor? Sí. Oí que un muchacho se mató al caer de la ventana de un 10º piso. Por supuesto, la caída de los primeros 9 pisos no lo mató. Fue la del último piso. ¿Qué razonamiento es? Débil. Ok. Don Angie, por favor, la 4. Conocí una vez a un finlandés que tocaba la batería muy bien. Apuesto a que todos los finlandeses son muy buenos guitarristas. Débil, ¿por qué? Está generalizando. Todos. ¿Cómo quedaría mejor? Algunos. Exactamente. Muy bien. Es pensamiento lógico. Deductivo. La número que sigue, por favor. 5. Nosotros no probamos todos los focos eléctricos conforme salen de la línea de Ensamblado. para ver si funciona, pero sí probamos cada quinto foco para obtener un muestreo representativo. ¿Por qué buen razonamiento? Hay un muestreo. Hay un muestreo. ¿Por qué más? ¿Qué están ahorrando ahí? Tiempo. Le están dando confianza a quien ensambla. Ok, bien. Vámonos al 8, por favor. Sí. Bueno, la 6, ok, la 6. En la escuela no les preguntamos a todos lo que opinaban de un recreo tan corto, pero si les preguntamos a los niños que estaban en un patio, probablemente esto es representativo. Débil, absolutamente. 7. Luz. Siempre que veo a Leonor y le pregunto qué piensa de José, se avergüenza mucho. Cielos, está loca por mí. Ah, eso es lo que generalmente deducimos, ¿verdad? ¿Qué pensamiento es? Como la niña le dice buenos días y ay, Sí, débil, ¿no? Ok, y el último, por favor. Leí que un niño de cada 5 que nace en el mundo es chino. Tengo 3 hermanas, así que me figuro que el siguiente bebé de la familia probablemente tendrá aspecto oriental. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Buen razonamiento. Sobre este tema. Aquí están los ejercicios. No necesitan más. Este sentido creativo, ¿sale? La 3. Sergio, Levantas la mano en clase. ¿qué significa para nosotros? No participar y decir, no, Marcel, me estaba estirando. ¿Quieres ir al baño? También. Ok. Un policía levanta la mano frente a ti. ¡Alto! Ay, no, qué miedo. Mochi. Ay, así, ¿no? ¿Qué significa eso? A ver, mochilas. Hay una frase que dijo mi hermano, que le dije que es, no, mi hermano, dije, ¿qué significa eso? Cuando cooperan para una caguama, ¿cómo tienen sentido? Es que lo dijo de una ¿qué quiere decir eso? No, hay la vaquita, pero tiene otros sobrenombres. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Pues que cooperen para la caguama entre todos. Oh, ya cambió. Pregúntenle a los muchachos. Fíjense, a partir de lo que dicen los muchachos, pueden hacer sus propios ejercicios. Y luego dicen, si usted le pone la frase, Juan le dijo a Pablo, ¿mochilas para los cuates? ¿Qué deduces? ¿Qué? No, mochilas para los cuates, que se mochen. Ajá, esa es una deducción. A ver, puede ser una deducción. Fíjense qué divertido. Puede ser una deducción apresurada, pero puede ser una deducción lógica de acuerdo al contexto. ¿Sale? Pregunto, ¿necesitan cosas súper fuertes para hacer este tipo de ejercicios con sus chicos? Ahí está. Esta es nada más una invitación a que creen sus propios textos. Ya evolucionamos con este taller. Sí, se ve. Un hombre agita su puño frente a tu cara. No, qué horror. ¿Qué quiere decir? Es un golpeador. Es una amenaza. Oh, qué horror. ¿Qué? Detienes la puerta para que no pase un viejito. Ah, perdón, para que pase. Es que yo lo leí para que no pase. No. Es una irrespetuosa. Lloras. Sí. ¿Llorar? ¿Qué lloras? ¿Estás llorando? ¿Qué hay? ¿Qué significa? Puede ser. Otra deducción. Llorar, otra deducción. ¿Qué significa el llanto? Tristeza. ¿Está triste? Que se le metió una basurita a otro. Sí. Otra. A ver, aquí, ¿qué le pasó cuando alguien llora? Una. Alegría. ¿Está conquistado? Ah, ok. El llanto. COVID, sin duda. Ah, sí, tiene COVID. Enfermedad. Angustia también. Ya, tristeza. Otra cosa. ¿Cuál? Sí, también alergia. Sueño. Sí. Ojos irritados.
buen actor. Es un buen actor. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, aquí se van a poner chulos y bonitos. Dice, en el 22. Perdida de la Atlántida. Ah, sí. ¿El que pusiste? El arrogante. El arrogante. Era el capitán de una de las naves. Sí. Una terrible tormenta azotó el mar y durante 3 días la nave del hijo menor, con sus ostentosas velas ondeando y sacudiéndose, fue arrastrada por el poderoso océano. Entonces vino una enérgica ola y el barco se partió en dos. Lo que no supieron los sobrevivientes fue que el majestuoso barco encontró su lugar de descanso en el corazón del noble imperio de la Atlántida. A ver, ¿qué habilidades desarrollamos en la elaboración de ese texto? Ahora identifíqueme sus, ¿cuáles? Ajá, razonamientos adecuados o buenos razonamientos, ¿qué más? Inferencias, sí, inmediatamente inferencias. Deducciones, ¿qué más? Coherencia, ¿qué más? Interpretación, conexión, deducción lógica. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Inducciones también. Analogía, sí. ¿Cuál otra? Imaginación. Fíjense. Hay veces que tenemos alumnos que les fallan, por un lado. Entonces, hay que focalizar cuáles son las debilidades de ese alumno y qué tipo de ejercicios le son más factibles a él y cuáles hay que fortalecer, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos 10 minutos todavía. Se van a llevar este material, se los regalo. Y solamente para que puedan salir ya definitivamente y que nos podamos despedir, siendo cuates todos. A ver, aquí hacen 2 equipos. Aquí hacen 2 equipos. Y aquí hacen 2 equipos. ¿Qué van a hacer? Cada equipo, ¿cuáles fueron los temas que salieron? Uno fue el dinero. ¿Cuál fue el otro tema que salió? Que discutimos en una comunidad. El tiempo. ¿Cuál otro? Qué padre. Ya tiene mucho tiempo, ha pasado tanto tiempo que soy del siglo pasado, donde yo dejé de ser alumno. Y para mí es una buena experiencia. Y lo que de alguna manera aprendimos aquí, bueno, al menos para mí, fue cómo llevar a cabo las actividades o las progresiones con mis alumnos. Y bueno, pues me dio a ustedes algunos tips, algunas ideas. Apóyense todos, no me dejen sola a nadie. Mira, puedes usar este. Sí, por ahí lo traen, hay 2 Durex que traje, sí. Deja ver si traigo otro. Cena, luz. Aquí hay Durex, ¿quién quiere Durex? Aquí hay. ¿No? No, que no lo hagan solos, ¿eh? Ay, me viene muy... ¿Usted por qué se sale? ¿Por qué apenas sale? Súmate con alguien. Ten. Porque eso fue lo que hicimos, algunos ejercicios, pero te pueden servir para eso. Bueno. Es un esquema. Un esquema. Sí, un proyecto esquemático. O sea, en esquema. No, si no me lo van a hacer en tan pronto. ¿Nada más están las 2? Súmate con ellas. No, con ellas. ¿Y cuestiones éticas? Bueno, de hecho las cuestiones éticas deben estar ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo ves? Pero ¿cómo dices el taller? Bueno, sí, me ha gustado mucho, porque hemos Buscando en la mochila antigua. Ahora sí, ¿quién quiere empezar? Fíjense, son 3 temas bastante caóticos, complejos, no fáciles de intervenir en un proyecto, porque eso nos va a abrir a muchos temas. Aquí la situación es desde dónde lo abren, cuál es el punto de partida. Yo no quiero llegar, no hay un punto final, y puede ser que lleguen a un punto de llegada, pero ese punto de llegada es un punto de partida también para continuar, ¿sale? Entonces, nada más lo van a compartir, qué fue lo que pensaron y qué fue lo que vino a su cabeza primero. ¿Quién? ¿Por acá levantaron la mano? ¿Ok? ¿Están ellos y después ustedes? Sí, por favor. Sí, porque ya habían levantado primero la mano. Perdón. Bueno, miren, de acuerdo a lo que se nos pide o que se nos pidió la maestra, nosotros representamos esos 3 parámetros con una gráfica, sí, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que todo gira a través del tiempo, o sea, el tiempo es un punto de referencia. Entonces, como el tiempo no para, tenemos aquí el tiempo y aquí tenemos el dinero. De acuerdo a todas las cuestiones éticas, podemos tener un crecimiento, nos podemos mantener o nos podemos disminuir, ¿no? Esas son las pendientes que manejamos nosotros. ¿Mantener en qué sentido? Sí, por ejemplo, tenemos en el dinero con respecto al tiempo, ¿no? Por eso aquí está el eje de las 10 y el eje de las 10. Entonces, cuando va pasando el tiempo, yo voy creciendo de acuerdo a qué? A mis cuestiones éticas, ¿no? Las cuestiones éticas, ¿cuáles son? ¿Me puedes leer, profe? Bueno, más bien las habilidades que se podrían proponer para el desarrollo de un trabajo, en este caso, podría ser indagar, buscar información, discriminar información inadecuada, inferir, seleccionar, comprender, categorizar, organizar e interpretar. Como algunas de las habilidades que se pueden. ¿Un problema nada más? ¿Pensaron en algún problema? Bueno, también planteamos en la parte del tiempo y la edad, que pues como lo veíamos al principio del curso, que el tiempo no se detiene. Y básicamente el problema aquí sería, ¿cómo aprovechas tu tiempo? Porque cuando eres un niño, pues tal vez no tienes mucho dinero, no estás aquí arriba, ¿no? Pero tienes demasiado tiempo disponible para disfrutar tus días, para disfrutar tu infancia. Posteriormente, tienes tal vez ya la posibilidad de tener dinero porque vas creciendo, estás trabajando, te estás esforzando, pero ya no tienes el tiempo que tenías cuando eras un niño. Para jugar. Y mostramos aquí el declive, porque ya en el envejecimiento tal vez llegas a tener cierta cantidad de dinero y dices, tal vez me puedo retirar a gusto, pero ya no tengo la misma energía, la misma vitalidad que tenía cuando era niño. Entonces, esa es la parte que nosotros tratamos de... Todavía sería meterle y meterle. Cuando nosotros vamos más para allá, y llevar a cabo todo esto, el plan de trabajo, involucra algo que se llama un diagrama de Gantt, puede ser más o menos sobre ello, que cómo es que trabajo todo mi plan de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me lleva, entonces ahí involucrar el tiempo. Todo estaría metido aquí en lo que es el presupuesto, ¿sí? Okay. ¿Y dónde entran las consideraciones éticas? Bueno, realmente en el momento en el que nosotros tenemos productos elaborados de manera artesanal, entraríamos en lo que es la cuestión ética, porque sería enfocado a la sociedad, ¿sí? No estamos metiendo cuestiones de productos químicos como tal agresivos. La intención sería que todo ello sea amigable con el ambiente y entonces dentro de toda esta información justamente entraría consideraciones éticas para lo que es la sociedad, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Breve. Fíjense, cada quien va teniendo un enfoque diferente. Solamente son ideas, ¿eh? Realmente no son proyectos, son ideas que les van dando ciertos enfoques. ¿Sale? ¿Ahí? Y la pregunta fue, ¿a qué te dedicas? Y creo que es una pregunta que, bueno, al menos en algunos casos los profesores les preguntamos a nuestros estudiantes. Y a esta etapa o casi al final de semestre hay muchos que aún no saben a qué se dedican. Así es. Yo ahorita estuve entrevistando a algunos de los profesores y muchos se fueron por la cuestión ética porque fueron influenciados por algunos otros maestros a ejercer esa profesión. Me sorprende porque decían que un profesor partió y dijo... les hizo ver que esta podía ser una profesión noble y es una profesión noble. Y de esa manera se influye, ¿no? Independientemente de que pudiéramos tener más dinero, más tiempo, pero la influencia a lo mejor dentro de lo ético valió más, ¿no? No sé, hay quienes opinan lo contrario, ¿no? Ya a esas alturas de nuestras vidas como profesores va mermando la idea que tenemos del inicio como profesores. Yo espero que yo llevo 3 años y espero que no merme esa pasión por enseñar, ¿no? Que no merme. Y si, digo, por ahí escucho risas, a lo mejor no estoy tan enfocado como docente, pero quisiera que mi meta sería esa, ¿no? Que no merme mi influencia como profesor. Y cuando hacen esa pregunta, ¿a qué te dedicarías? ¿Hacia dónde quieren llevarlos a los alumnos? En el sentido de tiempo y dinero. Hacia la orientación de los estudiantes. Porque muchas veces ellos ven, es que si soy ingeniero voy a ganar mucho. Entonces relacionan lo que van a hacer en el futuro con el dinero. Con el dinero y con su tiempo. Y con tiempo. Y depende de su profesión a la que se dediquen, que lo manejen de manera ética. Ok. Bueno, pues buenas ideas.
Tenemos un proyecto con una alumna acerca del proyecto de vida. Sucede. A veces como profesor, más dinero, menos tiempo. Ajá. Con los alumnos igual. Es decir, aquí nosotros comentamos que el alumno quiere más dinero, pero con el menor esfuerzo. Pues es algo que nos lleva a analizar cuestiones éticas desde varios ángulos, ¿no? También podemos analizar el dinero desde la estabilidad material, que es diferente a la estabilidad emocional, y ahí tocaremos a lo mejor con otras disciplinas. Y por eso dicen lo que dicen. Efectivamente. Y bueno, pues, precisar que es un instrumento de intercambio que bien, ahí podemos hacer de varios ángulos, bueno, analizar por el factor de gráficas, y bueno, la vocación, ¿qué onda con cuando yo me voy a dedicar a X o Y, lo económico? Y bueno, pues aquí ya dice, el dinero comprará la felicidad y el amor y la salud, que es una pregunta que nos haríamos. La problemática. Okay. Como problemática y la podemos, pues es compleja. ¿Y tiene articulaciones éticas? Sí, pues sí. ¿De tiempo? Y de valor. Y de valores, dinero y ya. Ok, muy bien. Bueno, pues sí. Nada más para complementar que en la dinámica de elaboración de proyectos es bien importante tomar en cuenta los aspectos, uno, de los recursos materiales que son requeridos para llevar a cabo dicho proyecto, y otra, los recursos humanos con los que se cuentan para poder echar a andar el proyecto. Muchas de las veces en experiencia nos ha tocado que en las escuelas, bueno, usted echa a andar el proyecto, propone qué es lo que se va a hacer, pero tal vez falta no hay recursos. Los recursos, o de repente no contamos también con la experiencia profesional de cómo podemos mejorar o hacer más efectivas las acciones para llevar a cabo el proyecto. Fíjate que ahí sería padre abrir como un espacio para saber cómo podemos construir los proyectos. Y ahí entraría esa parte, la experiencia, y ver cómo obtener recursos también, desde dónde obtener los recursos. Bueno, son muchas cosas. Con los espacios, ¿no? Sí, también. Hay mucho por hacer. Así es. Bueno, y ya para finalizar, yo quisiera saber qué se llevan del seminario. Además de las copias. ¿Qué les deja el seminario para pensar? No todos quienes quieran comentar, sí. Yo en lo particular me gusta, siempre he sido de la idea que uno siempre debe estar en estos espacios de actualización, porque precisamente se refrescan muchas de las ideas, o bien te das cuenta de cosas que no has considerado en tu práctica. A veces, en un tanto lo que pudiera limitarnos, es precisamente que pues, son en tiempos de un espacio personal, entonces a veces pues, no son remunerados. Uno a veces anda en esta dinámica precisamente, y entonces pues a veces no todos tenemos esa capacidad o tiempo para poder estarnos actualizando. Okay. Y cuando lo hacemos, pues resulta que no está dentro de las escuelas de convenio y no te quieren reconocer el diplomado, la especialidad o la maestría que ya hiciste. Sí, es otro problema, sí. ¿Qué más? Levanta la mano. Sergio. Pues yo, reconocer el diálogo entre los maestros es muy importante. Compartir ideas y dejar de pensar que el otro, o cómo decirlo, tener supuestos, ¿no? Con los demás. Y también que ser más crítico. Porque en esa ecuación donde todo sale mal, no me involucro. Y pues, eso nos falta. involucrar porque si no, ¿cuál es la parte crítica? Ok, de acá.